Buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Sean bienvenidos a Palabra a Tiempo. Es un placer para mí poder compartir este tiempo, poder llegar hasta sus hogares y llevarle a todos ustedes un poco de salud, un poco de conocimiento acerca de cómo nosotros podemos mantener y cuidar nuestra salud. Nuestro propósito de los productores de este programa es llevarle temas variados que los ayuden tanto a usted como a su familia a poder cuidar, a poder preservar de ese bien tan valioso que es nuestra salud. Y para el día de hoy les traje a ustedes un tema relacionado con la salud de nuestros huesos. Hoy les voy a hablar acerca de la osteoporosis. La osteoporosis es una enfermedad que, como su nombre indica, usted oye el término osteoporosis. Osteo viene de hueso, de óseo, y porosis viene de una porosidad. O sea, son los huesos que se van poniendo porosos. Eso es la osteoporosis, cuando nuestros huesos van perdiendo esa firmeza, y al perder esa firmeza se pueden producir fracturas con mayor frecuencia. Nosotros tenemos nuestros huesos, que son tejidos vivos, y los huesos siempre el tejido se va cambiando, se va regenerando, es decir, se va reabsorbiendo el tejido viejo y va apareciendo un tejido nuevo. Eso se produce a una velocidad desde que nosotros somos pequeños hasta aproximadamente hasta los 20 años, se mantiene a una velocidad. Y se va generando este hueso nuevo y alcanza este máximo pico aproximadamente a esta edad. Luego, a partir de los 20 años, la creación de hueso nuevo va disminuyendo, entonces el hueso viejo se mantiene por más tiempo y dura más tiempo para ser sustituido por este hueso nuevo. Y de ahí, cuando ya venimos alcanzando la edad de los 50 años aproximadamente, es que se presenta esta enfermedad, donde nuestros huesos son más frágiles, son más porosos y tienden a las fracturas. Entonces, de ahí viene esta patología, que usted la ve más común en las personas mayores, aunque eso no quiere decir que no aparezcan en personas que no son mayores. Entonces, una vez hablando y definiéndole para que ustedes conozcan el término de osteoporosis, entonces nos preguntamos, ¿quiénes son las personas que padecen esta enfermedad? Bueno, normalmente aparece a la edad de los 50 años. A la edad de los 50 años ya nuestro cuerpo se van produciendo cambios, y uno de estos cambios es que el hueso nuevo no se crea con la velocidad que antes se creaba. La osteoporosis tiene una particularidad, que muchas veces las personas la padecen y ni saben que la tienen. Hay personas que se les fractura un hueso y ni siquiera se dan cuenta en el momento en que sufren la fractura, y en ese momento es que saben que padecen esta enfermedad. Pues bien, esta enfermedad se presenta en personas de 50 años, en mayores de 50 años, también es muy común en las personas de raza blanca, también es frecuente en personas delgadas, en personas también que tienen estatura pequeña porque tienen menos masa ósea, y en mujeres. Estas son las particularidades que se presentan con mayor frecuencia. También la osteoporosis puede ser de diferentes orígenes. Se habla de osteoporosis primaria, osteoporosis secundaria y osteoporosis idiopática. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, osteoporosis primaria es la que se presenta en personas de los 50 a los 70 años de edad. Ya esa edad, por ejemplo, como les dije anteriormente, que es más frecuente en las mujeres ya a esa edad vienen padeciendo o presentándose lo que es la menopausia, donde hay disminución de hormonas, disminución de los estrógenos, y esto favorece la aparición de esta condición de los huesos más frágiles.
Se menciona entonces también la osteoporosis secundaria, que es ya la que se presenta en personas mayores de 70 años. Y la osteoporosis idiopática es aquella que no se conoce cuáles son las causas. También hay osteoporosis que viene causada por otras enfermedades, como son enfermedades endocrinológicas, personas que tienen hipertiroidismo, problemas en la glándula tiroides, personas que tienen diabetes, van a presentar este tipo de enfermedad. Personas, por ejemplo, que tienen tratamiento de anticonvulsivantes, personas que sufren de epilepsia, que le dan medicina para las convulsiones, puede presentar osteoporosis. Y también hay personas que toman algún otro tipo de medicamentos, por ejemplo, como la cortisona, los corticosteroides, pueden presentarse esta enfermedad. Pues bien, yo les decía que la osteoporosis son huesos frágiles donde hay fracturas. Pues es común a las personas que tienen este padecimiento que se les fracture, por ejemplo, la muñeca sin ningún motivo, o por ejemplo se le fractura una vértebra en la espalda, en la columna vertebral, presentan una fractura de una vértebra, o ya en las personas más mayores van a presentar fracturas en la cadera. Déjeme decirle que hay personas que se le presentan fracturas aún hasta tosiendo, porque al tener los huesos porosos, los huesos débiles, se van a fracturar de cualquier cosa. Con mucha frecuencia van a presentar las fracturas, y ahí es que se van a dar cuenta entonces que tienen este problema de osteoporosis. Entonces, los síntomas, ¿cuáles van a ser? Bueno, el síntoma va a ser las fracturas. Ese es el síntoma inicial de la enfermedad, donde la persona debuta con una fractura, así, a veces sin ninguna causa y ocasionada por una osteoporosis. Las personas que presentan osteoporosis, pues hay que hacer estudios para hacerle su diagnóstico, y en este caso pues lo primero que se hace es hacerle un buen examen físico a la persona. Un médico le va a hacer un examen para determinar si padece esta enfermedad. También hay que hacerle exámenes de laboratorio. Por ejemplo, hay que determinar cómo está el calcio, cómo está la vitamina D. Se le van a hacer exámenes de la sangre, se le van a hacer radiografía, claro está, para determinar si hay una fractura, si hay una fisura. También el examen más característico de esta enfermedad es la densitometría ósea, donde se mide la densidad del hueso, y una vez realizado este estudio, entonces, de acuerdo a los niveles de la densitometría, entonces se cataloga si es una osteopenia, o sea que si es bajito que está la densidad del hueso, o si ya la persona tiene una osteoporosis en sí. Para esta enfermedad existen diferentes tipos de tratamientos, y lo primero que se le debe enseñar a la persona que padece osteoporosis es cómo alimentarse. ¿Por qué cómo alimentarse? Bueno, porque este hueso, el hueso, nuestro cuerpo, nuestros huesos están formados por una serie de minerales. Tenemos el calcio, tenemos el magnesio. Otra cosa que es muy importante para nuestra salud ósea es la vitamina D y la vitamina K. Todas estas sustancias son las que van a incidir en cómo va a estar nuestra salud ósea. Entonces, por ejemplo, una persona que tenga ya una osteoporosis, bueno, pues tiene que tener requerimiento de calcio. En este sentido, se les recomienda a las personas consumir alimentos ricos en calcio. Alimentos ricos en calcio, tenemos la leche, tenemos también los vegetales de hojas verdes, por ejemplo el brócoli. También rico en calcio es la batata,
que son cosas, le estoy mencionando cosas que son comunes en nuestro país, porque hay otras, por ejemplo, vegetales que también que son ricos en calcio, pero que aquí no aparecen con tanta frecuencia, como en la col, o la col china, o el kale, que es otro tipo de col. El kale aparece aquí en nuestro país, pero ya eso es muy, muy difícil, no es tan frecuente. Rico en calcio, todos los derivados de la leche, el queso, el yogur, también tenemos las sardinas, que son ricas en calcio. Para la salud ósea, también necesitamos la vitamina D, con exponernos al sol. Nosotros vivimos en un país tropical, donde tenemos mucho sol, pues con exponernos al sol nosotros vamos a obtener vitamina D. El magnesio, como les decía, también es un mineral que nosotros lo podemos obtener de vegetales de hojas verdes, y también no solamente de vegetales de hojas verdes, como es el repollo, la lechuga, la espinaca. También el magnesio lo vamos a obtener de las diferentes semillas. También la vitamina K es muy necesaria, y la vitamina K también la vamos a obtener de vegetales. También la vamos a obtener, por ejemplo, de las habichuelas, tanto las pintas como las habichuelas rojas. En fin, fíjese que le he mencionado una gama de alimentos donde están incluidos también el huevo, es muy importante, donde están incluidos vegetales, semillas, huevos, pescados. Por eso es que siempre reiteramos la importancia de una alimentación variada, donde estén todos los grupos de alimentos, porque ahí se obtienen las vitaminas y los minerales. Entonces, teniendo en cuenta esta patología, no solamente la alimentación es importante para las personas que tienen osteoporosis, sino para evitar una fractura y también para evitar la enfermedad en sí. Es necesario que nosotros hagamos ejercicio. ¿Qué tipo de ejercicio? Bueno, todo lo que sea que el músculo jale el hueso, donde haya también una carga, un peso, eso es importante para nuestra salud ósea. Nosotros podemos hacer cualquier tipo de ejercicio, ya sea caminar, brincar, saltar, montar bicicleta, nadar, etcétera. También los ejercicios con pesas son muy importantes, porque como les dije anteriormente, todo lo que incluya el tirar del hueso por medio del músculo, eso va a fortalecer el hueso. Algo también importante es el fumar y el café. Este tipo de cosas también pueden producir la enfermedad. Entonces, por eso, una persona que tenga osteoporosis, estas cosas deben restringírsela. Aparte de la dieta, aparte de restringir el café, los hábitos tóxicos, cuidarlo, aparte del cigarrillo y de los ejercicios, una vez una persona tenga esta enfermedad, pues su médico también le va a indicar algunos medicamentos específicos para esta condición. Entonces, es importante que nosotros cuidemos de todas estas áreas de nuestro cuerpo, para nosotros también lograr una buena salud. Ahora vamos a nuestra pausa y luego continuaremos hablando acerca de la prevención. Yo soy joven, tengo 36 años de edad. Con 10 o 12 años ya en Puerto Plata yo era parte de un programa de televisión que se llamaba La Gran Noche, donde hablaba de problemas sociales. Y desde entonces yo vengo involucrado o preocupado por los temas que son colectivos o son comunes. Con 23 años fui miembro ya de la Comisión Política del PRD. A los 27 años, el diputado más joven del país.
y con 34 o 35 años el senador más joven del país. Pero además, este no es un proyecto mío, es un proyecto de todos. Si se ve como un proyecto de Paliza, entonces perdimos. Pero aquí no hay vencidos ni vencedores. Somos un gran equipo de amigos y de hermanos. He decidido postularme a vicepresidenta nacional del PRM para desde ese espacio promover la unidad y la visión de un partido abierto, moderno y transparente. Estoy convencida que desde el PRM podemos construir una sociedad más justa para todos. Pido tu apoyo. Este 18 de marzo marca la casilla 49. Construyamos el futuro ahora. Cuando un pueblo abre sus ojos y ve la democracia peligrar, se decide a darlo todo y defiende su derecho al bienestar. Que la moral no se ha perdido, que es el momento de enfrentar la corrupción. Levántate, levántate, alza tus manos hacia el sol, acompáñanos a nuestro partido, revolucionario moderno, con la fuerza y voluntad que nos da Dios. Bien, vamos ahora a hablar acerca de la prevención de la osteoporosis. ¿Cómo nosotros podemos prevenir esta patología? Porque nadie quiere, ¿verdad?, andar por ahí sufriendo fracturas de cualquier cosa, ya sea tosiendo, porque se tropezó, se fracturó un pie, y sobre todo nuestras personas, nuestros familiares que ya tienen esta edad, que son personas mayores, evitarle que puedan llegar a padecer esta enfermedad. Dependiendo de cómo nosotros hayamos nutrido nuestro hueso, podemos evitar que esta enfermedad aparezca. Una de las cosas más importantes es la nutrición, porque, como les dije ahorita, nuestro hueso está formado de diferentes minerales, entre los cuales está el calcio, también está el magnesio, la vitamina D, interviene en la formación ósea, y la vitamina K. Entonces, nosotros consumiendo toda una gama de alimentos, como mencioné en el segmento anterior, de esta manera nosotros vamos a evitar que nuestros huesos sean frágiles, evitar que nuestros huesos presenten fracturas. Una de las cosas más importantes es el calcio. Es importante para nosotros los adultos. Nosotros tenemos un requerimiento de 1000 a 1200 miligramos de calcio por día, y eso lo podemos suplir de diferentes formas. Uno de los alimentos ricos en calcio es la leche y sus derivados, entiéndase leche, yogur, quesos, pero no necesariamente la única fuente de calcio es la leche. Hay otras cosas que pueden suplirnos también de calcio, sobre todo por aquellas personas que tienen intolerancia a la lactosa, que no pueden estar consumiendo leche. Si usted es una persona con esta intolerancia, puede consumir vegetales de hojas verdes. El brócoli tiene mucho y hasta más calcio que la leche. Consumir brócoli nos va a ayudar a nosotros
suplir de nuestros requerimientos de calcio. También las sardinas, también la batata, como le dije, son cosas comunes que nosotros podemos encontrar fácilmente y nos van a suplir los requerimientos de calcio. Comiendo vegetales de hojas verdes, nosotros vamos a suplir también magnesio, yema de huevo, sardinas. La sardina, por ejemplo, que es un alimento que es fácil de conseguir, que es económico. Los pescados azules, por ejemplo, como el salmón, ya este es un poquito más costoso, pero la sardina es algo fácil de conseguir, y con eso nosotros vamos a obtener y vamos a tener unos huesos más fuertes. Otra cosa que es muy importante en cuanto al consumo del calcio, hay cosas que bloquean el consumo del calcio. Usted puede estar comiendo como debe ser, consumiendo todos sus nutrientes, pero por ejemplo, si usted es una persona que padece de gastritis, los antiácidos bloquean el calcio. Eso tienen que tenerlo en cuenta y tomarlo en consideración. También, otra cosa que nos boicotea la salud de nuestros huesos es la sal y el azúcar. A mayor consumo de sal y azúcar, menor absorción de calcio. Dígalo bien, a mayor consumo de sal y azúcar, menor absorción de calcio. Yo no sé si ustedes han escuchado por ahí, porque eso yo lo he escuchado y he visto en video, el consumo de refresco. ¿Por qué? Porque el refresco tiene el bicarbonato de sodio, que es una sal. Eso no produce la descalcificación de nuestros huesos. Pero a veces nosotros consumimos sal y azúcar y no sabemos que la estamos consumiendo, porque no es solamente echarle sal o endulzar algo mucho. Los alimentos procesados que nosotros consumimos a diario, muchas de estas cosas que compramos empaquetadas, galletas, lo que llaman bollería, que son los dulces, los panes, todo ese tipo de cosas industrializadas. Usted no se imagina la cantidad de sal que tienen estos productos. Entonces, estas cosas van a competir con la salud de nuestros huesos. También el fumar, el tabaquismo, nos disminuye estos nutrientes que necesitan nuestros huesos. El café, este tipo de cosas también nos van a disminuir y van a permitir que aparezcan este tipo de enfermedades. Por último, y ya lo mencioné, pero vuelvo y lo retomo y vuelvo y lo traigo para que lo fijemos, el ejercicio. Fíjese qué tan importante es el ejercicio. Si usted fue una persona que en su juventud, donde este hueso se está formando, como yo dije al principio cuando empezamos a hablar del tema, si usted es una persona que se ejercitó, que creó ese hueso, ¿verdad? Eso le va a ayudar cuando usted ya empieza a llegar a la edad de la vejez, porque usted creó suficiente hueso por medio del ejercicio. Eso es muy importante. Las personas que se ejercitan en la juventud, en la niñez, van a tener huesos más fuertes, y esto le va a permitir ya sea retardar o evitar la enfermedad, o si presenta la enfermedad, presentarla de otra manera. Las personas que ya tienen la osteoporosis, o las personas que ya tienen esta edad, a partir de los 50 años, y no tienen la osteoporosis, no importa, el hecho que usted empiece a hacer ejercicio ahora, eso le va a evitar la aparición de la enfermedad. O sea que ejercítese con cierta frecuencia, como hemos dicho aquí en este programa muchas veces, 3, 4 días a la semana, caminando, o puede hacer diferentes tipos de ejercicios, ya sea subir escalera, nadar, montar bicicleta, cualquier ejercicio que usted crea que pueda hacer, eso le va a fortalecer los huesos. Es la prevención de las enfermedades
viene dándose por varias cosas, no solamente es una cosa, un sinnúmero de cosas, varios factores son los que van a hacer que nosotros podamos evitar la aparición de ciertas enfermedades. Por último, como ya les mencioné, debe una persona que presente este tipo de fracturas, las personas mayores, algo muy importante a tener en cuenta es la seguridad en el hogar. Toda persona mayor que presente, por ejemplo, fracturas muy fáciles o reincidencia de fracturas, que tenga una enfermedad de osteoporosis, es indispensable ponerle un entorno seguro para así evitar que se produzcan fracturas con mayor facilidad. Estas personas van a necesitar un tipo de calzado, un tipo de zapato que no permita que se resbale. Estas personas van a necesitar una superficie, un piso donde vivan, que también no sea fácilmente que se resbale, porque estas personas, si se resbalan, pues al tener los huesos frágiles, pues se van a fracturar muy fácil. Importantísimo también, muy importante, el área del baño, donde la persona al bañarse, pues con agua se pueden resbalar con facilidad. Las personas ya con osteoporosis o personas ya mayores, es importante ponerle todos estos accesorios que se tienen en los baños para que puedan agarrarse y para que así no se vayan a resbalar con una gotica de agua, con un poquito de agua en el piso y producirse una fractura por esta caída. Entonces, finalmente, tener un entorno seguro es de suma importancia para las personas que tengan esta patología. Les voy a dejar con un video instructivo donde van a ver una serie de datos muy importantes acerca de la osteoporosis, que la produce. Van a ver imágenes donde ustedes van a ver la diferencia entre lo que es un hueso calcificado y un hueso descalcificado. Van a ver este tipo de cosas para que sea del beneficio de todos ustedes y para que aprendamos acerca de esta enfermedad. Les dejo con el video. Lo que está pasando aquí es que tenemos algo llamado una baja densidad mineral, o sea, el hueso no tiene suficiente calcio, que es lo que le otorga en gran medida la dureza a este hueso. De manera que al tener huesos frágiles, corremos un riesgo elevado de presentar fracturas, incluso con traumas muy pequeñitos que normalmente una persona normal no llevarían a fracturas. El principal factor de riesgo con mucho es exactamente la edad de la persona que lo está padeciendo. A más edad, el hueso va perdiendo calcio, porque ahorita vamos a ver cuáles son los factores que lo causan, pero en general a más años, menos calcio hay en el hueso y por lo tanto es menos duro, más frágil y mayor riesgo hay de que una persona tenga fracturas. De manera que más o menos a los 75-80 años, el 50% de las personas ya tienen osteoporosis en mayor o menor medida. Y la osteoporosis es muy importante debido a que causa 8.9 millones de fracturas al año. La osteoporosis y las fracturas causan más tiempo en hospitalización en el mundo que la mayoría de las otras patologías de la edad geriátrica, como infartos cerebrales, infartos del corazón, sepsis, etc. De manera que es una enfermedad altamente incapacitante. No solo esto, una vez que el paciente ya tiene una fractura, por las complicaciones que va a desarrollar, empieza a complicarse y empieza a desarrollar el que ya vimos síndrome de fragilidad. Ahora, ¿qué es lo que causa que una persona cargado del metabolismo del calcio, junto con otras hormonas y glándulas del cuerpo? Entonces, este sirve como un reservorio de calcio. Cuando el calcio sobra en el cuerpo, lo acumulamos en el hueso para cuando lo necesitemos y cuando ya lo necesitamos lo empezamos a liberar. Pero esta función del calcio también va a estar relacionada con la función mecánica del hueso. Por supuesto, nuestro esqueleto lo que nos permite es mantenernos en una posición erguida, caminar, hacer actividades, movernos, similar a lo que mencionábamos en la clase de contracción muscular. Estas dos funciones están altamente relacionadas. Por ejemplo, si nosotros empezamos a exigirle mecánicamente mucho a nuestros huesos, o sea, si le pedimos que cargue mucho peso, entonces empieza a acumular calcio este hueso y se hace más duro.
Por otro lado, si ya no le pedimos demasiado porque estamos postrados en cama o no tenemos ninguna actividad, o sí tenemos actividad pero somos muy ligeros, es una persona que es demasiado delgada, su hueso empieza a descalcificarse porque no tiene que cargar gran cosa. Esto es especialmente importante también, por ejemplo, en los pacientes que tienen un infarto cerebral. Un paciente que está postrado, que ya no está caminando o que no mueve la mitad de su cuerpo, sus huesos empiezan a descalcificarse. Del mismo modo, cualquier cosa que le diga al cuerpo que necesita más calcio va a robarle ese calcio al hueso para liberarlo, y esto puede llevar también a una desmineralización y a osteoporosis. Ahora, ¿cómo es el proceso molecular? No me voy a meter tanto, pero básicamente tenemos dos células. Por un lado tenemos los osteoclastos. Estos osteoclastos llegan y destruyen partecitas del hueso. Especialmente son partes que ya no necesitamos o que están dañadas, entonces la deshacen completamente. Son estas células que tienen muchos núcleos. Y una vez que el osteoclasto se activó y le hizo básicamente un hoyo al hueso, se van a activar una segunda célula llamada osteoblasto, la cual va a ir al hueso y va a reparar todo lo que el osteoclasto destruyó. Esto conlleva un proceso en el que el hueso se está remodelando de manera constante. El proceso de destrucción se llama resorción ósea y el otro es síntesis ósea o reparación ósea. Y esto pasa todo el tiempo. Por ejemplo, cada vez que nosotros nos paramos, caminamos, etc., los huesos presentan pequeños daños, muy pequeñas fracturas, de manera que los osteoclastos entran, limpian, destruyen y los osteoblastos reparan. Y es lo mismo que decía, si nosotros aumentamos el peso, el osteoclasto, por ejemplo, va a trabajar menos porque si necesitamos más densidad, el osteoblasto trabaja más y los huesos son más fuertes. Pasa todo el tiempo. Y todas las intervenciones que modifiquen la densidad ósea van a trabajar sobre estas células. Por ejemplo, si el hueso empieza a descalcificarse, es que está trabajando más el osteoclasto y menos el osteoblasto, y a la inversa trabaja también de la misma manera. Además, estos osteoblastos y osteoclastos no solamente su trabajo es definido por el trabajo mecánico, o sea, el peso que cargan los huesos, también hay una gran cantidad de hormonas y de otros mediadores que van a controlar su actividad. Entre los más importantes están, por ejemplo, el TGF-beta, que lo veremos en una clase de inmuno, factores de crecimiento, una gran cantidad de factores de crecimiento, pero también una gran cantidad de hormonas. Las más importantes que voy a mencionar aquí, que favorecen el trabajo de los osteoblastos e inhiben a los osteoclastos, o sea, hacen que los huesos sean más duros, van a ser los estrógenos, que ahorita los vamos a mencionar, los andrógenos, la hormona paratiroidea y las hormonas que van a causar lo opuesto, o sea que trabajen más los osteoclastos y menos los osteoblastos, van a ser los esteroides y las hormonas tiroideas. Entre otros factores que afectan este equilibrio, vamos a tener que lo que favorece la síntesis ósea, o sea, favorece a estos e inhibe a estos, ya lo dijimos, es la carga mecánica sobre el hueso, los estrógenos y también de manera muy importante la vitamina D y el calcio que nosotros tenemos en la sangre. De manera que si nosotros no consumimos estas cosas, el cuerpo pues necesita calcio, como vimos en la diapositiva pasada, va a activar a los osteoclastos y el calcio va a ser liberado para suplir el que faltaba. Por otro lado, lo que activa que el hueso se destruya, además de, por ejemplo, la falta de calcio, es la edad. Después de los 65 años en mujeres y los 75 en hombres, consumo elevado de tabaco y alcohol de manera muy importante y también un poco de café. Los que consumen demasiado de estas sustancias en general funcionan más sus osteoclastos, menos sus osteoblastos y van a osteoporosis. Algunos medicamentos, principalmente hormonas sintéticas como esteroides, pero también aquí de manera importante los antiepilépticos, fenitoína, entre otras. La desnutrición, especialmente de estos factores, pero también, por ejemplo, de proteínas y otras enfermedades, por ejemplo, enfermedades de la tiroides, enfermedades autoinmunes, el infarto cerebral, que ya lo vimos también, hace que se descalcifiquen por todos estos mecanismos. De manera que cuando nosotros tenemos a una persona con estos factores de riesgo, o sea que tiene estas cosas malas, le faltan estas cosas buenas, tenemos que empezar a sospechar que puede tener una patología en sus huesos y que por lo tanto lo va a llevar a que si llega a tener un accidente, una caída, o a veces incluso solo con caminar o sentarse muy rápido, puede llegar a tener una fractura. Ahora, ¿dónde aparece la osteoporosis y por lo tanto la fractura con mayor frecuencia? Hay 3 lugares principales, aunque en general puede aparecer casi en cualquier hueso. Los más importantes son el antebrazo, principalmente la muñeca, no solo porque se descalcifican, sino porque son zonas de mucha carga y que a veces sufren impacto, por ejemplo al caer.
En segundo lugar, no es por orden de frecuencia, todos son bastante frecuentes, pero en segundo lugar menciono a la pelvis, específicamente al fémur, especialmente el cuello del fémur, son fracturas muy comunes y en el caso del fémur es devastadora para el paciente debido a que él queda postrado, o sea, ya no puede caminar y eso va sumiéndolo en un círculo de dependencia, depresión y va empeorando la vida del paciente de manera muy rápida. Y en las vértebras, que estas son las más devastadoras porque no solamente causan mucha dependencia, sino que también causan dolor muy intenso y son difíciles de diagnosticar. De manera que un dolor repentino e intenso que no se quita en un paciente mayor, que tiene factores de riesgo para osteoporosis, puede ser una fractura de las vértebras. Y ya lo dije, también puede aparecer en costillas, húmero, casi todos los huesos. Ahora, ¿cuándo es que nosotros tenemos que empezar a sospechar que una persona puede tener osteoporosis? Aquí les muestro una gráfica muy bonita que dice cuál es el progreso natural de un hueso de una persona. Nosotros nacemos, nuestros huesos no están demasiado calcificados, porque pues no caminamos, no los usamos para demasiado. Conforme vamos creciendo, les vamos poniendo más peso, vamos desarrollando nuestras hormonas. En la pubertad que empezamos a producir estrógenos las mujeres y andrógenos, testosterona los hombres, estas empiezan a nutrir aún más el hueso hasta que alcanzamos un pico de densidad mineral ósea. O sea, un pico en el que el hueso es más resistente de toda nuestra vida, que es más o menos a los 30 años de edad. Y a partir de los 35 años de edad, normalmente empieza a bajar la densidad ósea. Este bajón de densidad ósea es especialmente importante en las mujeres porque en la menopausia y en el climaterio, ya lo mencionamos, dejan de producir estrógenos y entonces este hueso ya no tiene esta hormona que la protegía de manera tan importante y empiezan a perder mucha densidad. En los hombres seguimos produciendo testosterona mucho tiempo en la vida, de manera que aunque sí empezamos a perder densidad ósea, se pierde mucho menos que en las mujeres. Es por esto que uno de los factores de riesgo importante es justamente el hecho de ser mujer. Otra cosa es, mientras menos tiempo tenemos hormonas sexuales, ya sea testosterona en los hombres u estrógenos en mujeres, más riesgo tenemos también de esto, porque menos tiempo van a estar nuestros huesos protegidos por estas hormonas. Y lo que les mencionaba, más o menos a los 70 años, el 50% de las mujeres va a tener una densidad mineral baja y un porcentaje menor, pero también importante, de los hombres tiene esto. De manera que estos son las principales áreas o edades de riesgo que nosotros necesitamos tener en cuenta para las personas con las que estamos, las personas que nos preocupan, para revisar que no estén teniendo este problema. Una manera fácil clínicamente de saber si una persona está teniendo problemas óseos es en general la talla. Si vemos que una persona empieza a hacerse chiquita, que es muy común, decimos, ay, es que fíjate que mi abuelita ya está más chiquita de lo que estaba antes, o tal otra persona mayor ya está encogiéndose. Esto es un factor de riesgo importante porque nos está diciendo que sus vértebras ya no tienen la misma densidad mineral y puede estar sugiriendo que el paciente tiene una fractura. No siempre es una fractura, pero hay veces y aumenta el riesgo pues de que sea una fractura. Y otra cosa característica es que se empiezan a enchuecar, ya sea hacia adelante o hacia los lados. Esto también nos dice que las vértebras no están bien calcificadas y que este paciente tiene un riesgo mayor. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? En general, una edad mayor de 40 años, ahí ya empieza a haber un riesgo un poco mayor. Sin embargo, clínicamente o legalmente, necesitamos checar a los pacientes si es una mujer después de los 65 años de edad y si es un hombre después de los 75 años de edad. Si es una mujer, ya quedamos, tiene mayor riesgo por este periodo en el que ya no tiene hormonas sexuales. Cualquier cosa que tenga inactividad, o sea, si ya no le estamos exigiendo a nuestros huesos que carguen peso, pues entonces los osteoclastos se van a volver locos y van a destruir completamente el hueso. Esto es muy importante para todos los pacientes mayores que están en cama por alguna razón, ya sea por enfermedad de Parkinson o infarto cerebral, que ya lo hemos mencionado de manera muy importante, o alguna otra cosa que impida que el paciente use esa parte del cuerpo o esté tal cual en cama demasiado tiempo. La gente que consume mucho cigarro, café o alcohol, ya lo mencionamos. Uso de medicamentos, principalmente esteroides o antiepilépticos como el fenobarbital y el otro que mencioné hace rato. Falta de hormonas sexuales, estrógenos o andrógenos, todas estas personas que antes de lo debido ya no tienen ovarios, por ejemplo, en las mujeres o testículos en los hombres por la razón que sea,
o que se les da tratamiento para bloquear estrógenos y andrógenos, como el cáncer de próstata o el cáncer de mama, estos tienen factores de riesgo muy importantes para desarrollar osteoporosis. Y también el bajo peso, o sea, un índice de masa corporal menos de 20, predispone a que esa persona tenga osteoporosis y por lo tanto fracturas. Ahora, ¿cuáles son los signos y síntomas? Desafortunadamente, la osteoporosis no da ningún signo y síntoma, excepto cosas muy sutiles, que es esto que les decía, que se empiezan a achicar las personas y se empieza a enchucar un poco su columna, pero ya que da signos y síntomas, normalmente son fracturas de baja energía. O sea, es esto que la persona iba caminando, bajó un escalón y de repente algo tronó y empezó con muchísimo dolor. O se sentó, dio un sentón incluso pequeño en un coche o lo que sea,